El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedacito de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando a los de los pescados todo lo que quisieran. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. No puedo dejar de decir una palabrita en relación a la primera lectura, después algo del Evangelio. En el tiempo pospascual, en buena parte, la primera lectura en las misas está tomada de los Hechos de los Apóstoles, que es como la narración de el nacimiento y el inicial crecimiento de la comunidad cristiana, que choca con un mundo pagano, judío de origen, en buena parte. En toda la región mediterránea estaban presentes los de la diáspora. Grecia con sus preocupaciones sobre la verdad, el imperio de Roma con su ánimo de ampliación y dominio, y el mundo judío que se le hacía imposible que hubiera una ley nueva, precisamente traída por un judío que finalmente fracasó. Lo llevamos a la cruz. En ese contexto, hoy aparece una parte muy interesante. Discuten los principales del poder religioso, nada menos. ¿Qué vamos a hacer con estos? Porque mucha gente está creyendo en ellos. Y si los dejamos, capaz que llegan los romanos y nos aplasten. Pero uno llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todos, se levantó ante el Sanedrín
Sanedrín y mandó que salieran los acusados y les dijo: israelitas, atención. Recordemos que no hace mucho se levantaron algunos y creímos que eran los Mesías, que la gente los empezaba a seguir y fracasaron. Cita ahí 2 o 3 ejemplos. En el tiempo de los macabeos, un tal Judas. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron, pero también fracasó. Estos ahorita están teniendo éxito, y si es una cosa humana como las anteriores, va a acabar. Pero si es cosa de Dios, atención, no podemos tocar lo que viene de arriba. Yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Interesante ese juicio de un hombre sensato. Siguen el consejo, lo sueltan, pero otra vez les prohíben hablar en nombre de Jesús. Ayer leíamos también en el Hechos de los Apóstoles que ya les habían prohibido y les insisten: ¿por qué nos desobedecen? Y ellos dijeron una frase muy fuerte: es preciso obedecer primero a Dios y después a los hombres. Interesante la obediencia a Dios. En cristiano diríamos más la obediencia de la fe. Se retiraron pues, pero con la conciencia de que no les iban a obedecer y que iban a ser perseguidos. Se acordarían de Jesús: bienaventurados los perseguidos por mi causa. O lo que están haciendo conmigo lo harán también con mis discípulos. Y no dejaban de enseñar sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo en el templo, en las casas, en las plazas. El mandato misionero: vayan por todo el mundo, que no conoce obstáculos por poderosos que sean. Qué ejemplo, queridos hermanos, para mantenernos en un mundo difícil que a veces parece que conspira contra la fe religiosa de todas las creencias. Tenemos que, con el testimonio sobre todo de vida, cumplir el mandato que sigue siendo para nosotros hoy una exigencia bautismal. Si se nos ha dado la fe, proclámenla, den testimonio de ella, aunque tengan que sufrir incomprensiones, hostilidades, qué sé yo. No es algo que pasó, sino que hoy puede estar pasando entre nosotros. Ojalá actuemos como los apóstoles. Una palabrita del Evangelio. Empezamos a leer un capítulo largo, el capítulo 6 de San Juan. Y estos próximos días nos vamos a ocupar de ese tema. Empieza por la multiplicación material del pan para mucha gente que lo sigue y tiene hambre. Y poco a poco va progresando hasta que declara, ya en términos eucarísticos: yo soy el pan de vida, el que come de este pan vivirá.
Hoy quedémonos nada más con un detalle que es interesantísimo. Jesús sabe lo que va a hacer, pero pregunta, ¿qué haremos? Yo pienso que Él esperaba la pequeñísima, pero importantísima colaboración humana. Aquí hay un muchacho que trae 5 panes, pero ¿qué es eso para tanta gente? Es suficiente. Lo poquito que tienes, ofrécelo y Él se encarga de multiplicarlo y hacer bien. Un intérprete decía, seguramente tenía una mamá muy previsora y lo mandó, como decimos aquí, con el itacate para él. Pero quiso poner eso poquito en las manos de Jesús y Él lo multiplica. Tanto que es suficiente para alimentar a una multitud y todavía no desperdicien lo que sobra. Da más de lo que uno puede pensar, en la medida de su cooperación, de su colaboración en el proyecto de Dios. Se refiere esto aún en un plan material, pero puede tener aplicaciones en todos los niveles. Dios quiere nuestra colaboración, de la que seamos capaces de cualquier tema que se trate. Vamos a continuar justamente con la Eucaristía, que es el culmen de este Evangelio que hoy comenzamos.